Bien, buenas noches hermanos. Estamos aquí para considerar o seguir considerando la epístola de Pedro y comenzamos con el capítulo 3. ¿Sí? Acá Pedro se está refiriendo en este pasaje a los deberes conyugales, ¿sí? Siguiendo la consideración que veníamos tratando anteriormente de las normas de conducta para los cristianos, dirigiéndose en primer lugar a las esposas, los primeros 6 versículos, y luego a los maridos en el versículo 7. Pedro se está diferenciando de Pablo cuando trató este tema en Efesios capítulo 5, donde dedica más espacio a los maridos. La realidad es que lo importante no es la longitud o el espacio utilizado, sino el contenido que se está analizando. En el contexto de los pasajes y el enfoque que le da cada uno de ellos es distinto. En primer lugar, vemos a Pablo que está hablando en un contexto de la llenura del Espíritu que se manifiesta ¿sí? Y a su vez, Pedro está enfatizando la razón de un buen testimonio para ganar al otro y dar gloria a Dios. Y esto lo hace ver de dos maneras. En primer lugar, que la sujeción amorosa a los maridos es el mejor método para ganarlos para Cristo. Los primeros 2 versículos. Y posteriormente, la modestia en el vestir, junto con la mansedumbre interior, es el adorno en el que Dios se complace, versículos 3 al 6. En el versículo 7 trata cuál debe ser la responsabilidad y el comportamiento de los maridos hacia la esposa. Y como dije antes, no por ser un solo versículo es menos importante, sino que el contenido también es fundamental porque se ve afectada allí nuestra relación con Dios, ¿sí? Que es lo fundamental, lo principal en la vida de cada cristiano. Bien, vamos a leer la primera parte del capítulo 1, del versículo 1, ¿sí? De la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad o sométanse o respeten o estén sujetas a sus esposos o deben obedecer a sus esposos en todo. Y vamos a leer el pasaje que dijimos se refería también a esto o que da pie en el que Pablo está hablando, Efesios capítulo 5, los primeros 21 y 22. Es más, dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, o cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Para las esposas, eso significa sométase cada uno a su marido como al Señor. ¿Sí? Algo de esto estuvimos hablando ya cuando se trató el tema allí en Efesios. El verbo utilizado para sumisión de las esposas es el mismo que se utiliza o que utiliza Pablo allí en Efesios 5, 22, que lo acabamos de leer. Comienza indicando de la misma manera. En el contexto, ¿sí? Está hablando de la sumisión de los esclavos hacia sus amos. Pero eso no significa que las esposas deban someterse a sus maridos como se refería a los siervos a sus amos, ¿sí? Que fue lo que consideramos el miércoles pasado, sino que plantea que siguiendo la idea de la demostración que la demostración de la gracia de Dios es la sumisión, se manifiesta de esta manera. Es como si estuviera diciendo de la misma manera o igualmente, ¿sí? Como expresión de la gracia manifestada a través de la sumisión, ¿sí? Aclaraciones en cuanto a esto de la sumisión porque genera mucho
conflicto y da mucha tela para cortar y principalmente muchos malos entendidos, ¿sí? Algo que estuvimos hablando también cuando hablamos de la sujeción de los siervos a sus amos o a las autoridades también. Ser sumiso a la autoridad de otra persona significa cooperar voluntariamente, motivado por el amor y respeto para Dios y a esa persona. Lo importante es que esa sumisión sea mutua, como lo leímos en Efesios 5:21, ¿sí? Sométanse mutuamente los unos a los otros. Sin embargo, aunque esta sumisión sea unilateral, puede ser un testimonio cristiano eficaz.